Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva conferencia charla de la Orden Rosacruz ON, fundada por el venerable maestro Onjo Watson, conforme al el sacerdote de Dios Altísimo, venerable Logos Melquisedec, conforme orden del venerable Logos Melquisedec. Y vamos a continuar con la segunda parte de la última conferencia que dimos, el Museo Hermético. Como había mucho material, hemos decidido en su momento pues dividir en dos la charla. Esta no va a ser la última charla dedicada al arte. En unas semanas pues anunciaremos otra charla relacionada también con un pintor bastante enigmático que es Alberto Durero, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. De momento vamos a continuar y vamos a empezar. Como decíamos en la primera parte del Museo Hermético, Simbología Rosacruz en la pintura, abrimos las puertas del símbolo, aprendimos a reconocer el lenguaje oculto de las imágenes. Esta segunda conferencia pues, nos invita a cruzar más allá del umbral. Ya no se trata solo de identificar signos, referencias herméticas, sino, pues al igual que apuntamos en la primera, comprender su función transformadora dentro de la obra pictórica y en la conciencia del espectador. Quiero que vean esta imagen, que es la de la Gioconda, de Leonardo da Vinci, conocida del mundo entero. Se encuentra en el Museo del Louvre. Es, cuando se está frente a ella, yo he tenido esa posibilidad, pues es un retrato de una Madonna realmente pequeño, pero vamos a conservarlo en la memoria porque vamos a relacionarla y vamos a comentarla un poquito más adelante cuando hablemos en específico de eso que es la Divina Madre, etc. Bien, decíamos que en este nuevo recorrido, pues el Museo Hermético deja de ser únicamente un espacio de contemplación y se revela como un itinerario iniciático, que es nuestra pretensión, que todo esto nos sirva para aprender. Todas estas símbolos, toda esta simbología imbuida en la pintura, donde las pinturas operan como etapas de un proceso espiritual. Y vamos a profundizar en cómo la propia simbología de Rosacruz se articula pues en narrativas visuales de muerte, renacimiento, purificación, despertar, iluminación, si se quiere llamar así, y unión de los opuestos. La obra pictórica se presenta pues como un acto alquímico, una especie de transmutación de la materia visible en la experiencia interior. Vamos a explorar con mayor detenimiento la presencia de la Rosa de la Cruz como ejes de integración entre espíritu y materia, así como otros símbolos fundamentales, el corazón, lo que es la fuente, el andrógino, etcétera. Analizaremos cómo hay artistas que estructuraron sus composiciones siguiendo principios herméticos, no solo en los motivos representados, sino en el orden, en el ritmo, en la propia geometría de la imagen, etcétera. Y en esta segunda parte, pues proponemos una lectura más profunda y silenciosa, donde el espectador, cada uno de nosotros, como aspirantes, pues somos llamados a participar activamente del misterio ya revelado, porque aquí claramente ya se hablan de unas cuestiones que son bastante claras y que se han mantenido ocultas pues a lo largo del tiempo. Se explica el símbolo, pero también se experimenta, por supuesto. Para eso damos pues unas pautas para más adelante integrar la enseñanza y vivirla, que para eso está. La pintura actúa como una especie de espejo del alma, revelando que el verdadero museo hermético no se encuentra únicamente en las salas que recorremos, en el Museo del Louvre en París, en el Museo del Prado en Madrid, sino realmente ese museo hermético está en el interior de quien aprende a ver esas obras de arte. Así, esta charla pues continúa el viaje que iniciamos, invitándonos a comprender que el arte hermético pues no busca ser descifrado desde la razón únicamente, sino es vivido pues como un proceso de transformación, porque todo símbolo auténtico no solo muestra un camino, sino que realmente lo propone y lo activa. Y como decía Furcanelli, tal como vemos en esta diapositiva, los grandes autores clásicos que han enseñado en sus obras literarias o artísticas, como es el caso, los preceptos de nuestra filosofía y los arcanos del arte, e igualmente los que dejaron pruebas irrefutables de su maestría, todos son hermanos de la verdadera Rosa Cruz. Bien, pues vamos a empezar con, como no podía ser de otra manera, y luego pues vamos a volver a él cuando hablemos del Jardín de las Delicias, con por supuesto el Bosco, como no puede ser de otra manera. Empezamos por el principio. Es sabido que uno de los pintores más enigmáticos, del cual se han escrito multitud de ensayos, es precisamente el Bosco.
Más tarde analizaremos su obra más popular, como acabo de decir, El Jardín de las Delicias, pero por lo pronto hay que decir que el alquimista, el aspirante a la Rosa de la Cruz, pretende realizar la gran obra, la misma obra a nivel microcósmico que Dios ha realizado a nivel macrocósmico. Pues para ello hay que tener en cuenta la materia prima de donde surge toda creación, el caos, tal como vemos en la imagen. Para ello hay que tener en cuenta que la materia prima de donde surge toda creación, ese caos, es nuestro propio enseminis, en el animal racional. Para ilustrar esta figura, observamos concretamente esa obra que apuntábamos hace un momentito, que se llama precisamente La creación del mundo. Tradicionalmente la imagen que muestra el tríptico cerrado se ha interpretado como el tercer día de la creación. Y ya sabemos que el número 3 crea y el número 7 organiza los mundos. Y si queremos crear al hombre solar dentro de nosotros, debemos alcanzar el despertar de la conciencia. Todo alquimista debe de trabajar con el caos, y en este caso hablamos del caos seminal. El enseminis, la materia prima de la alquimia. Así lo afirma el venerable maestro Johansson. La simiente humana es divina, es solar, y en ella se hallan latentes todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura llamada humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente. Desconoce todo el potencial de vida que se haya encerrado en su enséminis. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, su simiente. Nada hay en el universo que tenga un valor semejante al de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. ¿Qué no haríamos, qué no lograríamos realizar en nosotros mismos si se sabe aprovechar inteligentemente toda esa energía contenida en la simiente humana, en el enseminis? La simiente humana es invalorable. La simiente humana es energía solar latente. Basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el enseminis para transformarnos completamente y convertirnos en seres humanos y lograr nuestra realización como hombres reales y auténticos. Aquí vemos concretamente una representación de Mercurio, hecha por Rubens, y es que precisamente la materia prima a la cual los alquimistas encerraban bajo una simbología impenetrable en sus obras, generalmente en la Edad Media, pues lo constituye precisamente nuestras propias aguas espermáticas. Ese mercurio, esa materia prima, debe ser sublimada, transmutada y convertida en energía crística, o en lo que denominan también los alquimistas el mercurio de los filósofos. Bien, continuamos con lo que es un detalle ya también del Bosco en el Jardín de las Delicias. En el mismo cuadro del Jardín de las Delicias observamos en el postigo de la izquierda que representa el paraíso terrenal, que es el que tenemos aquí delante. Al fondo puede verse la fuente de la vida. Esa fuente de la vida la han entendido los alquimistas como la fuente en la que el alquimista lava simbólicamente sus ropas para purificarse y crear los cuerpos existenciales del ser. Cabe indicar que los cuerpos que tiene el animal racional, afirma el maestro Johansson, son producto de la fornicación, es decir, del el orgasmo y la eyaculación, del derrame seminal. Eso es fornicación. Por lo que todo iniciado y con la conciencia despierta debe encender el fuego sagrado para que en la fáraga de Vulcano pueda forjar sus cuerpos solares crísticos. Solo en base a constantes transmutaciones del enseminis se logra despertar conciencia, generar o crear los cuerpos internos de naturaleza crística y vestidos de boda llegar a la sublime gran boda alquímica de las almas gemelas, para luego, siendo uno del Padre, sumergirnos en la increada luz de lo absoluto. Y aquí vemos una representación medieval en lo que es alguno de los tratados de los alquimistas, bastante interesante, donde vemos al íntimo sentado concretamente en su trono, rodeado de los 6 cuerpos cristificados. El íntimo sería el séptimo, y el propio íntimo, el ser, nuestro Padre que mora en secreto, sostiene con la mano izquierda lo que es una estrella de 6 puntas, que es la conjunción del agua y del fuego, elementos con los cuales debemos de tener en cuenta y trabajar con los mismos en nuestro propio laboratorio para la realización de la gran obra de la alquimia. Bien, continuamos con otra obra pictórica. Eh, en principio, vemos concretamente que el cuadro se denomina La adoración del Cordero Místico, de Jan van Eyck, nacido en 1390 y fallecido en 1441. Bien, pues justamente aquí observamos también una serie de elementos bastante interesantes.
Los alquimistas afirman que deben de lavar su lepra en las aguas del Jordán, es decir, deben de eliminar el ego, los yoes que conforman nuestra estructura psíquica y que tienen aprisionada a la conciencia. Bueno, vemos concretamente que en muchos cuadros vemos un elemento que es el principal, que es el elemento acuoso. Aquí vemos una fuente en primera línea y más arriba vemos lo que es el cordero. Bien, pero para poder avanzar en la interpretación de este cuadro, vamos a especificar una serie de cuestiones. Los alquimistas, insisto, afirman que deben de lavar su lepra en las aguas del Jordán. Es decir, deben de eliminar el ego, los yoes que conforman nuestra estructura psíquica y que tienen aprisionada a la conciencia. Precisamente el venerable maestro Johansson afirma el ego es quien mantiene al animal racional cubierto del lodazal de la inconsciencia y la degeneración, y es él, el ego, quien utiliza los vehículos tanto físicos como suprasensibles para manifestarse y satisfacer sus más negros apetitos. El animal racional es simplemente ego, legión de yoes malignos, bestiales, hipócritas, cínicos, viciosos, virtuosos, inteligentes, religiosos, ateos. Todo lo que se manifiesta en el animal racional es solo ego. El animal racional es yo múltiple, es yo legión, y eso que se llama ego. Y el animal racional es ego, y el ego es pluralidad de yoes. Son cientos, miles los yoes que conforman esa legión denominada ego. Cada uno de los yoes es una infinita y pequeña parte del ego. El animal racional es simple y llanamente un vehículo de expresión del ego. Y es el ego quien utiliza los diferentes cuerpos para manifestarse, satisfacerse. El animal racional es un trío de materia, energía y ego. El animal intelectual es un vehículo de expresión del ego. Sin embargo, encontramos todavía en eso que es el ego que se manifiesta a través de todos los vehículos de expresión del llamado hombre, encontramos un algo muy distinto, algo divino, algo extraño. Y ese algo no tiene nada que ver con el ego. Ahí en las profundidades tenebrosas de eso que es el ego encontramos una chispa divina. Encontramos el budata o conciencia. Pues bien, el agua, el mercurio de los sabios, el agua lustral, es la que facilita al aspirante a Rosacruz, verdadero alquimista, realizar todo el recorrido iniciático. Veamos entonces los detalles de la obra mencionada anteriormente, el retablo de Gante. Vamos a verlo, pero antes tenemos que tener en cuenta que justamente lo que hay que hacer con el ego es lo que se representa en este cuadro de Rubens, aniquilarlo, por supuesto. No hay excusa al respecto. Hay pseudoescuelas que especifican que con el tiempo nos volveremos perfectos, etcétera, y que simplemente hay que dejar a la naturaleza hacer su trabajo. Bueno, eso es falso. Hay que emprender el trabajo y hay que luchar contra el ego, contra su manifestación. Hay que impedir su manifestación y hay que eliminarlo. Con respecto al tema del tiempo, casi al final de la charla hablaremos de un tema que tiene que ver con el ego y con el tiempo. Como vemos en el cuadro de Rubens, lo que hace precisamente es aniquilar al dragón, que representa nuestro propio ego. También vemos cómo San Jorge y el dragón, en el caso del cuadro de Rafael, obviamente el dragón es totalmente aniquilado. Es decir, el ego debe ser totalmente aniquilado. Bien, pues como decíamos, aquí vemos una perspectiva general, porque son varios retablos los que configuran el cuadro del Cordero Místico, siendo justamente la parte superior y la inferior, vamos a decirlo así, las más relevantes, pero lo que a nosotros nos interesa es comentar lo siguiente. Eh, bien, es un retablo políptico muy grande, como vemos, es del siglo XV, se encuentra en la Catedral de San Babón, en Gante, en Bélgica, y se comenzó a mediados de la década de 1420 y se terminó en 1432. Se atribuye a los hermanos Huber y a Jan van Eyck, pintores neerlandeses tempranos. Visualizamos al Cordero Místico, como vemos en la parte superior de la imagen, siendo adorado por los ángeles, y una cruz se encuentra claramente visible junto a la fuente de la vida, de la cual ya hemos hablado, que simboliza el trabajo con el mercurio. Nuestras aguas espermáticas para cristalizar al Cristo en nosotros mismos, es decir, al Cordero de Dios. La piedra filosofal mediante la aplicación de los principios simbólicos que se encierran en la Santa Cruz. Así vemos justamente, si nos fijamos al lado del Cordero, a la izquierda, según la imagen, vemos una cruz. Y abajo preside lo que es este grabado, lo que es la fuente con las aguas. Pero ¿qué es lo que ocurre entonces con la cruz? Bien, los dos maderos son propiamente el varón y la varona, así nos lo especifica el venerable maestro Johansson. Varón y varona unidos en sacra comunión íntima, en la rosa. La rosa es el sexo.
varón y varona reunidos y participando juntos de la comunión sexual sin la expectación del espasmo. Forman una cruz viviente y de esa sublime comunión pues nace por fecundación del fuego en la semilla viviente sobre el enseminis la rosa ígnea y sacrosanta. Varón y varona unidos sexualmente en las prácticas del arcano solar. Son una rosa cruz viva y palpitante. El espíritu es fuego y este es el principio eterno masculino. Y el agua es el principio femenino universal y se haya constituido por el enseminis. El fuego o espíritu está representado en la cruz por el madero vertical y el agua, o sea, el enseminis, está representado por el madero horizontal. La rosa simboliza al Cristo plena y totalmente realizado. El fuego es el Padre y el agua es la Madre. El espíritu, fuego, mediante la transmutación alquímica, fecundando a la divina Madre el agua, forma la divina cruz de la que nace el Cristo, la rosa. La rosa es el Hijo, simbolizando y personificando al Cristo, y las aguas primordiales para la creación de toda vida se hallan representadas en el madero horizontal, como acabamos de decir. Bien, en esta misma línea, ya que hemos mencionado al Cristo, hemos de traer a colación pues las afirmaciones del venerable maestro Oyer Watson. Todo el maravilloso poder solar contenido en la simiente humana es el poder del Cristo. Es el Cristo quien vive y palpita en cada átomo sexual. Los alquimistas especificaban que nuestro rey mora en nuestro mar. Es decir, entendiendo por nuestro mar el enseminis y entendiendo por nuestro rey precisamente al Cristo tal como vemos en la imagen. Como decía el venerable maestro Johansson, el Cristo no es un individuo, una persona. El Cristo es sustancia que se haya depositada en nuestras mismas glándulas sexuales. Todo átomo es un trío de materia, energía y conciencia, y toda conciencia es trina. Esa conciencia divinal contenida en nuestra simiente es una emanación de eso que es Dios. Metafóricamente, afirmamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en la simiente humana. El agua de la vida es el habitáculo del fuego. El enseminis es la morada del Cristo y de la Divina Madre. Cuando se comete el crimen de fornicar, se pierde la gracia de encarnar en sí mismos al Cristo íntimo y a la Divina Madre, al Espíritu Santo, en suma, a eso que es Dios. A Dios solo podemos llegar con la castidad real, con la simiente divina viva y palpitante en nosotros y transmutada hacia los más altos niveles de realización, de cristificación. Bien, en la parte de la izquierda hay un panel titulado Los soldados de Cristo, en la que las cruces en los escudos de los caballeros templarios o cruzados son claramente visibles. Una vez más, la cruz, ese in hoc signo vinces, vencerás por este signo, frase en latín atribuida al emperador romano Constantino el Grande tras una visión celestial antes de la batalla del puente Milvio, donde vio el signo de Cristo, lo que se llama el crismón, y prometió su apoyo al cristianismo, adoptando ese símbolo para sus ejércitos, lo que llevó a su victoria y fue un hito en la cristianización del Imperio Romano. Pues el aspirante a la rosa y la cruz debe también vencer por el signo de la cruz, ya que este constituye el crisol alquímico. Así lo afirma Fulcanelli. El plano de los grandes edificios religiosos de la Edad Media, con su adición de un ábside semicircular o elíptico soldado al coro, adopta la forma del signo hierático egipcio de la cruz ansada, que se lee Ankh y designa la vida universal oculta en las cosas. Con raras excepciones, el plano de las iglesias góticas, catedrales, abadías o colegiatas adopta la forma de una cruz latina tendida en el suelo. Ahora bien, la cruz es el jeroglífico alquímico del crisol. Bien, volviendo a los caballeros templarios o a los caballeros cruzados, hay dos conferencias en nuestro canal dedicadas precisamente a los templarios, con bastante e importante información de carácter esotérico. Bien, a la derecha del cordero místico hay unos ángeles que sostienen un pilar o columna de piedra y a la izquierda la cruz de la que hemos hablado. Bien, tal como hemos afirmado, la escena principal se encuentra presidida por el cordero y por la fuente octogonal, que representa las aguas. Recordemos que muchas de las construcciones de los templarios se han realizado con una planta octogonal, es decir, el Santo Ocho se encuentra presente y encierra, por supuesto, el símbolo. El Santo Ocho está formado por la continuidad de un mismo trazo que cierra un doble circuito en el primer rasgo, mientras el segundo solo cierra uno y desviándose en el otro para proyectarse hacia afuera después de cortar el signo en el mismo punto de su unión central. El Santo Ocho tiene la misma significación del caduceo de Mercurio, puesto que representa o simboliza a los dos nadis o canales o cordones ganglionares
que se levantan desde el Kanda y envuelven a la médula espinal y por donde ascienden los átomos solares y lunares, o sea, el fuego y el agua, que se entrecruzan en la esfera de los valientes, en lo que se denomina la novena esfera, formando así el signo del infinito. Cuando los átomos solares y lunares hacen contacto, despierta en nosotros la divina serpiente de Kundalini. O sea, adviene concretamente lo que es el fuego del Espíritu Santo, que nos lleva al pleno y total despertar de nuestras facultades adormecidas y al absoluto desarrollo de nuestra conciencia, utilizando justamente esa vieja fórmula ocultista: fuego más agua igual a conciencia. Los grandes sabios de todos los tiempos y eternidades han trabajado en sí mismos con el agua y el fuego para el despertar de sus facultades internas y el despertar de su conciencia cósmica. Bien, aquí visualizamos concretamente el cuadro titulado Prometeo del pintor Jan Cossiers. Eh, con respecto al fuego, se sostiene que en una ocasión Prometeo, aprovechando un descuido del dios solar Helios, logró sustraer el fuego divino para devolverlo a los seres humanos. Este acto permitió que la humanidad pudiera, una vez más, iluminar todas las regiones de la Tierra, en este caso de la Tierra filosofal, de nuestra propia Tierra filosofal. La conciencia necesita alimentarse de fuego para su despertar y posterior desarrollo, y así nos lo indica justamente esa leyenda que preside lo que es la cruz donde fue crucificado Cristo: INRI, Ignis Natura Renovatur Integram. El fuego renueva íntegramente la naturaleza. Ese fuego es el que tenemos que utilizar nosotros para nuestro despertar y desarrollo consciencial. El despertar posibilita la recuperación del saber, del conocimiento, que al ser integrado se vuelve parte constitutiva de cada uno de nosotros, del aspirante, del iniciado, del maestro. Así pues, todo ser humano tendría la posibilidad de alcanzar pues, el estado de autorización o convertirse en un hombre solar. Dicho estado correspondería a la condición originaria previa a la pérdida del fuego sagrado. En este proceso de transformación interior, el individuo estaría guiado por lo que puede denominarse el Prometeo interior. Bien, necesitamos imperiosamente lograr el mismo procedimiento que Dios realizó para la creación y que se describe en el Génesis, la separación de las aguas. Lograr la transmutación del mercurio en bruto o nuestras aguas espermáticas en el mercurio de los filósofos o energía crística. La más importante regeneración, afirma el venerable maestro Johansson, que se logra gracias a la transmutación sexual, es la transformación integral de la conciencia. Transmutación es cambio, transformación, revolución. Transmutación sexual es cambio consciente de la mecanicidad y rutina bestial en acto voluntario y controlado íntegramente. Es transformación de la materia caótica en energía pura, ígnea, radiante, con cuyo poder divinal realizamos la más grande de las revoluciones, la revolución de la conciencia. Toda la enseñanza de la transmutación sexual constituye y constituía en todo colegio de iniciados el pilar fundamental para la construcción del templo, donde se ofician las bodas alquímicas. La transmutación sexual logra, con el ejercicio de la voluntad consciente, modificar, cambiar totalmente, transformar íntegramente la simiente humana, transmutándola de materia semisólida y semilíquida en energía. Todos los espermatozoides y próbulos son completamente transmutados de materia protoplasmática en energía. Energía que comienza a circular, tal como vemos, por el organismo a través de sus canales respectivos. Con la constante transmutación alquímica se logra proporcionar a la conciencia el elemento necesario que le permite despertar. La conciencia despierta precisa de energía para mantenerse despierta, para desarrollarse, y esta energía la obtiene de la simiente transmutada. El gabinete de los filósofos, el laboratorio alquimista, se halla conformado por el hornillo mágico del Laboratorium Oratorium, es decir, el chakra coxigio. El agua es probablemente el licor seminal, y los cordones o canales o nadis de Ira y Pingala son los tubos o conductores por donde ascienden los vapores seminales hasta el destilador o alambique del cerebro. Bien, aquí vemos concretamente una magnífica obra de Domenichino, Virgen con unicornio, y es el mercurio sublimado, transmutado en energía crística, el que sube victorioso por los nadis Ida y Pingala hasta el destilador del cerebro para posteriormente culminar en el corazón, en donde se encuentra el Buddhata o conciencia. Observamos varias obras de arte donde visualizamos un elemento muy interesante, el unicornio, tal como vemos en la imagen. Mítico animal buscado en la Edad Media por su cuerno y sus propiedades, pero ese animal, presente en muchos relatos,
no apareció nada más que en las mentes de muchos literatos y simbolistas. Este magnífico y quimérico animal representa al mercurio. Bien, en otro orden de cosas, cuando el aspirante ha despertado y se encuentra viviendo el sagrado Maituna, el arcano solar, la unión sexual sin expectación de orgasmo ni derrame seminal, sino en una magnífica cópula química con transmutación sexual, transmutando nuestra simiente en energía crística, pues puede suceder que si los aspirantes han despertado y se encuentra viviendo el sagrado Maituna, pues se pueda producir el acontecimiento maravilloso del despertar del Kundalini. Así lo afirma el venerable maestro Johansson. Todos los grandes maestros de la Gran Logia Blanca, sacerdotes por siempre conforme el orden de Melquisedec, levantaron las serpientes sobre la vara de su columna vertebral. Incendieron el laboratorio oratorium en la novena esfera en el sexo el fuego sagrado del Espíritu Santo. Encarnaron en sí mismos la divinal y bendita madre Nui, Isis, Kundalini, María, Tonantzin, etc. Es la energía sexual concentrada en la simiente, la única que puede despertar en la criatura humana todo aquel potencial encerrado en el hueso coxígeo, cuyo bendito nombre es Kundalini. La Divina Madre Kundalini es la misma bendita Madre de Jesús el Cristo. Es María, la Inmaculada, la siempre Virgen, Virgen en la concepción, del parto y después del parto. Ella se nutre con la energía sexual y ella es la madre de la energía sexual. La Divina Madre es la madre del Sol Christus. Ella espera el instante supremo de su despertar para levantarse victoriosa sobre la vara maravillosa que sostiene el organismo planetario, la columna vertebral. Ningún fornicario podrá jamás despertar Kundalini y nunca ingresará en el templo ígneo del Muladhara. Ningún hijo ingrato y que olvida a la Divina Madre y que olvida al Padre que muera en secreto avanza un paso en el sendero de la caña dorada. Kundalini solo despierta con el intenso trabajo de la transmutación sexual integral mediante el arcano real o el arcano solar. Así nos encontramos con numerosas representaciones de la Virgen Madre, viva representación de esa fuerza serpentina que los hindustanes denominan Kundalini, la serpiente ígnea que asciende por el canal medular y que corona en la última vértebra las 33 vértebras correspondientes a los 33 años simbólicos del Cristo. En algunas ocasiones visualizamos en las obras de arte una asociación entre la Virgen Madre y la rosa. Y respecto a esta asociación, Fulcanelli afirma: volvemos a encontrar así la rosa mística, flor de la gran obra, más conocida bajo el vocablo de piedra filosofal. Los romanos adornaban las estatuas de Cibeles con rosas, como hacían con las de Venus. Es posible que en la época en que sus misterios se celebraban en Roma, el simbolismo de la rosa comenzara a desarrollarse como imagen de resurrección y el del jardín de rosas como símbolo del mundo sagrado o de la dimensión oculta de la diosa. La rosa como viva representación del Cristo o piedra filosofal. Tal como vemos en la imagen, la Madonna de la Rosa de Rafael, visualizamos en la base de esta obra pictórica justamente una rosa. Bien, el aspirante a Rosa Cruz, alquimista que busca transmutar el plomo en oro, es decir, transmutar el plomo de la muy humana personalidad en el oro del espíritu, con la conciencia despierta y Kundalini en plena actividad, ya se puede emprender la muerte del ego, la desintegración de los yoes. Al respecto, podemos utilizar pues una obra pictórica muy interesante que vamos a analizar cuando terminemos de ver estas diapositivas que representan precisamente en distintas épocas, culturas y contextos artísticos lo que es la eliminación del ego, ya sea la decapitación de Juan el Bautista, como vemos aquí, o en el Notre Dame de París, pues la decapitación concretamente de uno de los personajes que aparecen en una de las puertas principales. Pero si seguimos hablando de lo que es la muerte de los yoes, hay lo que es una obra magnífica que es la siguiente. La muerte de Epocris, pintada por Piero de Cosimo. Bien, en la obra de Piero di Cosimo, La muerte de Epocris, se encierran aspectos realmente portentosos. Observamos elementos que a primera vista nos llaman poderosamente la atención. En la imagen aparece Procris muerta en el suelo, sobre un lecho de césped y flores silvestres. Está semidesnuda con una túnica roja que le cubre el vientre y un pañuelo blanco por debajo que sobresale hacia los muslos y con una tira que se le enrosca en el brazo izquierdo. Lleva también unas sandalias en los pies y un pañuelo azul en la parte posterior de la cabeza. Tiene una herida del cuello de la que emana sangre
que le mancha también el brazo izquierdo y la mano derecha. A la izquierda de esta figura aparece un fauno arrodillado con el brazo izquierdo apoyado en el hombro de la muchacha. Como es habitual en su iconografía, tiene piernas de cabra, orejas puntiagudas y cuernos en la frente. Y ya podemos adivinar más o menos pues, a qué nos puede recordar esta imagen. Al Baphomet. Bien, a la derecha aparece un perro recostado sobre sus patas traseras, contemplando la escena. Seguramente se trata del Élape, el perro que le regaló Minos. En segundo plano se ven varios perros más y diversas aves, mientras que al fondo aparece una laguna. Como no podía ser de otra manera, el elemento acuoso, el mercurio, no lo encontramos también en esta obra pictórica. El alquimista busca la muerte mística. El aspirante a la Rosa y la Cruz que quiere realizar la gran obra busca la muerte mística, morir como ego y nacer como conciencia. El cuerpo yacente de la maravillosa mujer nos indica que debemos de morir y la representación de cada uno de nosotros viene indicada por el dios Pan, que al igual que Baphomet, se muestra con sus patas de cabra, barba y orejas semejantes a del macho cabrío, cual fauno, representando la naturaleza animal y que ésta debe ser transformada por un adecuado despertar y cristificación. Para ello visualizamos al fondo de la escena, tal como habíamos apuntado, un lago. Obviamente el elemento que se identifica con la materia prima de la gran obra, el mercurio, nuestras aguas espermáticas, que deben de ser transmutadas en energía crística. Observamos también, no por casualidad, tres perros, volvemos a la diapositiva anterior, al fondo de la escena. Y no es por casualidad el hecho de que cada uno de sus perros ostenta un color. El color blanco, el negro y el color rojo. Como no podía ser de otra manera, ahí justamente, casualmente, coinciden justamente con los colores de la gran obra, la nigredo, la albedo y la rubedo. Bien, junto a la mujer yacente se encuentra un perro que debe presidir toda la gran obra, es decir, el instinto sexual utilizado adecuadamente en la práctica de transmutación y sexualidad sagrada. Bien, con respecto a las tentaciones de San Antonio, en otro orden de cosas, las distintas obras que representan las tentaciones de San Antonio, hay varias, nos indican la dificultad de luchar contra uno mismo, contra nuestros yoes y las difíciles pruebas que se le presentan al aspirante a Rosacruz. En esta misma línea, el venerable maestro Johansson afirma pues una serie de cuestiones bien interesantes que tenemos que tener muy en cuenta y son las siguientes. Mientras más pruebas os asedien, mejor, pues habréis ingresado al gimnasio psicológico más formidable que se conoce, la adversidad. Mientras más adversidades os asedien y os mantengáis sereno, apacible, indiferente, lleno de tranquilidad y todavía os halléis capaces de sonreír, entonces estaréis preparado para mirar frente a frente y lleno de dominio a los elementos que os arrebaten vuestro firme pisar. El sendero está lleno de amarguras, dolor, servicio, traiciones, enfermedades, incompresiones, calumnias, difamaciones, penalidades, soledad, pero no hay lugar para la autocompasión. Quien se autocompadece fracasa inevitablemente en la serie de duras pruebas a las que es sometido en la conquista por una vértebra para el ascenso de la Divina Madre, Kundalini. Debemos de ser duros con nosotros mismos, pero debemos de ser plenos de comprensión y tolerancia ante la debilidad del prójimo. En el sendero, de principio, todo es sencillo, fácil. Las batallas íntimas son realmente muy simples y fáciles. En todo comienzo íntimo, si bien el sendero está lleno de pruebas y dificultades, de interminables batallas, la victoria viene casi regalada. Conforme vamos avanzando, las batallas son cada vez más duras y la victoria ya no es regalada. Cuesta mucho y después todo es realmente grave, serio. Todo cuesta lágrimas de sangre y podríamos sintetizar esto de la siguiente manera. Para el aspirante, las pruebas y tentaciones son inferiores a sus fuerzas. Para el iniciado, estas pruebas y múltiples tentaciones son iguales a sus fuerzas. Para el maestro, las batallas para lograr la perfección en la perfección son superiores a sus fuerzas. Si el aspirante fracasa en sus intentos de lograr la iniciación, es simple por flojo. No hay pretexto que valga. Si el iniciado fracasa en sus intentos por llegar a la maestría, es por debilidad. No hay que correr por la cuesta. No hay que apresurarse por llegar a la cima. Mejor es dar un paso lento, pero seguro. Si el maestro falla en sus aspiraciones por llegar a la perfección en la maestría, eso es algo natural. Son muy pocos los que logran llegar a la perfección. La perfección no es natural, es algo hipernatural, hipernormal. Para el aspirante en sí, todo es sencillo y está regalado. Es un niño que comienza a dar sus primeros pasitos. El iniciado todo tiene bien medido.
pero ninguna de las terribles pruebas son superiores a sus fuerzas. Todo está muy bien medido. En el largo camino de la iniciación va preparándose para alcanzar la maestría. Para el maestro, las pruebas sí son realmente pruebas, son superiores a sus fuerzas. ¿Quiere realmente ser un verdadero y real maestro? Entonces debe ser muy capaz de vencer todas aquellas pruebas que realmente son superiores a sus fuerzas. ¿Quiere llegar a ser un dios? ¿Quiere llegar a Dios? ¿Quiere ser uno en Dios? Entonces habrá de vencer las supremas y terribles pruebas de la adversidad. Bien, tal como habíamos comentado al principio, pues volvemos a visualizar ya pues el retablo entero del Jardín de las Delicias de ese enigmático pintor que es el Bosco. Analizar realmente todo el cuadro, los tres retablos, nos llevaría casi pues 2 conferencias enteras. Para no aburrir a los amigos y para bueno, destacar algún elemento que a mí me ha parecido interesante, ya habíamos especificado al principio de la charla algo que tiene que ver con el retablo de la izquierda y lo que es justamente esa fuente que visualizamos justamente ahora que preside esta imagen. Lo primero que se percibe frente al Jardín de las Delicias es un tríptico, hemos dicho que es de grandes dimensiones. Según diversos autores, existen ciertos elementos relacionados con la alquimia, la presencia de personajes de color negro opuestos a los blancos por sus color frutos rojos que representan el éxito de la obra, etc. Las obras del Bosco rebosan de seres absortos de placeres del amor dentro de esferas transparentes que evocan la unión de los opuestos, como ahora veremos, del azufre y del mercurio, del sol y de la luna, del hombre y de la mujer, que deben de engendrar el oro de los filósofos en el vaso hermético. Visualizamos a Adán y Eva, observamos a Adán y Eva en el paraíso y lo que es, tal como habíamos dicho, la fuente de la eterna juventud que preside la escena en la parte superior y como toda fuente ya hemos especificado que el elemento acuoso y la exhortación a la utilización de las aguas y su sublimación o transmutación está presente en las obras de muchos pintores y alquimistas porque es la clave central de la gran obra. Observamos a un Adán comiendo, en este caso, de la manzana prohibida, es decir, utilizando de manera negligente la energía sexual, cayendo en fornicación, entendiendo por fornicación orgasmo y derrame seminal. Pero también, tal como acabamos de comentar, vemos elementos muy interesantes. Una pareja hace el pino sobre la plataforma que rodea el matraz, mientras que otra reposa alquímicamente hablando. Esas parejas justamente son las que deben de engendrar el andrógino, simbolizado por un hombre que hace el pino, como estamos viendo en la figura central, una especie de Y, separando energéticamente sus piernas a manera de Y. Este es el signo del andrógino y basta nos recordar algunos grabados de alquimistas, tal como estamos viendo, justamente Alberto Magno señalando al andrógino con lo que es la Y en la mano derecha y simbolizando ese mismo andrógino. Ahí vemos otro ejemplo de andrógino. Otro más en los libros de Michael Mayer. Y ya entramos en lo que es justamente el baño simbólico. El Bosco no se limita a tomar de la alquimia los amantes o los vasos, sino que explota el tema de su baño. Recordemos que los alquimistas gustaban de representar a su rey y a su reina bañándose antes del coito e incluso copulando en el agua numerosas parejas, justamente en el cuadro del Jardín de las Delicias, escogen justamente el agua para satisfacer sus impulsos amorosos. Y ya hemos descrito anteriormente que nos referimos justamente a que los alquimistas, cuando hablamos del agua, se refieren al mercurio, que nos invita justamente a las prácticas de transmutación, a transmutación alquímica de energía sexual. Ahí vemos justamente una perspectiva más amplia y vemos en el centro de la pantalla esa pareja que está siendo bañados por lo que es este agua que aparece en el cuadro, tal como vemos en algunos grados alquimistas, en el baño del propio elemento acuoso que es justamente el mercurio. Vemos algunos ejemplos más, como este, en el matraz, el rey y la reina bañándose en el mercurio, y aquí vemos también el rey y la reina justamente bañándose también eh, en lo que es eh, pues una especie de podríamos decir, piscina renacentista presidida justamente por el Sol y por la Luna, indicando que deben de unirse los opuestos.
lo que es el fuego del espíritu y lo que es el agua mercurial. Y como no podía ser de otra manera, justamente en el retablo de la derecha encontramos la representación del infierno. Pasando justamente a esa parte de la derecha encontramos lo que se denomina como infierno, con multitud de imágenes interesantes. Por no alargamos, podemos traer a colación esa vieja ley o axioma hermético que dice que tal como es arriba es abajo y tal como es abajo es arriba. Y si en el panel central nos encontramos parejas encerradas en cierto tipo de esferas o matraces rodeadas del elemento acuoso, lo cual indica claramente la actividad que están realizando, transmutación o sublimación de la energía sexual, o lo que es llamado el gran arcano, también encontramos parejas en plena concupiscencia dando rienda suelta a sus sentidos. Y las consecuencias de esto nos la encontramos en el panel de la derecha, donde se representa escenas auténticamente infernales, que es la consecuencia precisamente de haber utilizado negligentemente la energía sexual. Este panel encontramos también diversos elementos alquímicos que analizaremos en otra conferencia. Y al principio de la charla hacíamos referencia justamente a eso que es el tiempo. Pues bien, visualizamos ahora la obra El tiempo destruyendo la hermosura de Giovanni Domenico Ferrini. En realidad, el tiempo es una variable muy estudiada por los físicos. En otro contexto distinto, podríamos decir que el tiempo es la cuarta dimensión. Sin embargo, en realidad, para la conciencia no existe el tiempo. El ego, a través de las edades y los numerosos retornos o recurrencias, lo que busca es perpetuarse. Precisamente por eso, lo que afirma el venerable maestro Johansson respecto al tiempo es lo siguiente. El ego, con el tiempo, no se perfecciona ni se purifica, pues conforme pasa el tiempo, el ego evoluciona, se complica, se hace más ego y como tal más maligno, más perverso, más sutilmente fornicario. Con el tiempo el ego no se disuelve. El ego permanece por miles y miles de años y si eso que es la ley no interviene en su momento, el ego podría mantenerse vivo por millonadas y millonadas de años y por eternidades enteras. Pero eso que es la ley, eso que es Dios, pasado un cierto tiempo, cumplidas ciertas leyes y concluidas las oportunidades respectivas concedidas al Budatta, el ego termina por rodar la pendiente que lo lleva hasta la más profunda entraña de eso que es el abismo. El tiempo fortifica al ego, no lo debilita. Conforme va pasando el tiempo, el ego se hace más fuerte y cada vez más fuerte y poderoso. El tiempo no perfecciona a nadie, lo complica. Eso es todo. Aquellos ermitaños, teosofistas, budistas, ocultistas, yogis que piensan que el tiempo y la evolución los harán buenos y perfectos, santos, ángeles, lamentablemente están en un error muy grave. Error creado por el ego. El ego sabe que el tiempo es su mejor aliado y que con el tiempo se hace más fuerte y con esas sus argucias se impone ante su esclavo y éste espera que el tiempo lo perfeccione. El tiempo no ayuda a nadie a perfeccionarse. Lo único que hace el tiempo es conducir al ego hasta cierto punto matemático de la evolución y luego continuar con la involución. El ego no se perfecciona con el tiempo, sino se hace peor, más maligno. Todos y cada uno de los yoes tienen con el tiempo oportunidad de manifestarse, crecer y desarrollarse. El tiempo es el mejor amigo del ego. Aquellos que pretenden incursionar en el estrecho sendero de la Rosa Cruz, pero que prefieren esperar a que mejoren un poco las situaciones difíciles, que esperan superar algunos problemas caseros o que esperan que el tiempo los ayude, lo único que hacen es dar tiempo a su propio ego para que use sus mejores armas en desviar al supuesto aspirante del sendero. El tiempo es del ego y para el ego. El aspirante a la Rosacruz debe luchar contra el tiempo y contra el ego. Ego y tiempo van paralelos. Para Rosacruz no hay tiempo. Todo se reduce al instante, todo se reduce en ahora, en este preciso momento. Bien, pasamos a otro tema muy distinto, ya vamos terminando, y observamos esa auténtica obra, La Última Cena del autor Leonardo da Vinci, obra pues, que ha dado para mucho. Muchos libros se han escrito, incluso una película que todos conocemos como El Código da Vinci, pero vamos a ver qué es lo que afirma el venerable maestro Johansson sobre la Última Cena. En el gran ritual de la Última Cena, el Cristo Jesús dio parte de sí mismo, pero de sí mismo como Cristo. Carne crística, si se quiere, sangre crística, sangre y carne de Cristo, que podían haberse dado en forma de partículas o átomos crísticos o cristónicos contenidos en el pan como en el vino. Ese tipo de pan y de sangre crística de ninguna manera son pertinentes al cuerpo físico. Son eminentemente sustancias cristónicas. El Cristo, el haber dimanado de sí sustancias crísticas de su propio ser, de su propia esencia, de su propio trabajo, si eso sigue en el mismo ritual de la partición del pan y del vino. Sin embargo, yendo a la cuestión del Cristo cósmico, la cosa va mucho más allá, ya que es el Cristo cósmico
el pan y el vino durante las prácticas de transmutación alquímica. Cada uno de nosotros es la encarnación de esos trascendentales momentos de lo que es el pan y de lo que es el vino. Podríamos decir si la mujer es el pan y el varón es el vino. Entonces, esa comunión del pan y el vino es la verdadera transformación o transustanciación que lleva a niveles de lo que sería el cosmos búdico. Bien, podemos utilizar este mismo cuadro de Leonardo da Vinci para hablar de otro tema maravilloso que ha dado para mucho, que es el Grial. Eh, este tema ha despertado la curiosidad e inquietud de millones de personas y ha generado miles de ensayos sobre el tema. Observamos que en el cuadro de la Última Cena, Leonardo da Vinci no encontramos grial alguno. Sin embargo, observamos, según la hipótesis de algunos autores, el grial representado en el espacio que hay entre supuestamente María Magdalena, que no es, en este caso, pues un apóstol, como algunos pueden haber especificado, que es justamente Santiago el Menor. No, pues según la interpretación, y yo creo que es evidente que es el rostro de una mujer, el semblante de una mujer y lo que es la feminidad de su rostro, implica que bien pudiera ser María Magdalena. Y justamente encontramos en un espacio en forma de vulva, en forma de U, en forma de V, un espacio que se genera entre Jesús el Cristo y María Magdalena. Bien, ¿y esto qué puede significar? Bueno, Fulcanelli acude a nuestra ayuda para desentrañar el misterio del Grial y afirma lo siguiente. Así como el Grial y las cráteras sagradas de todas las religiones representa el órgano femenino de la generación y corresponde al vaso cosmogónico de Platón, a la copa de Hermes y de Salomón, la urna de los antiguos misterios, el gardal de los egipcios es, pues, la clave del Grial. Eso creo que entonces el Grial está representando el órgano femenino, el útero de la mujer, y eso nos invita claramente a la práctica del gran arcano, del arcano solar. Bien, hoy, por supuesto, existe un grial físico que no es el que se encuentra en la Catedral de Valencia, ni muchísimo menos, como apunta, vamos a decirlo así, la oficialidad, sino que hoy por hoy, realmente el verdadero grial se encuentra justamente ahí, en la montaña de Montserrat, en Barcelona. Fue llevado allí, según afirma el venerable maestro Viracocha, por José de Arimatea. Y allí mismo, también afirma el maestro Viracocha, en la montaña de Montserrat se encuentra en algún lugar enterrado José de Arimatea. Ahí vemos en una zona de la montaña de Montserrat lo que llaman la roca foradada, y esta foto es real, no está hecha con inteligencia artificial, como últimamente se hace todo. Justamente el sol, pues, se ilumina por un triángulo que está generado en la propia montaña. Vemos como una cabeza, justamente, de dragón, que preside justamente esta montaña, y también algunos la denominan el chacmol. Vemos una especie de chacmol con las rodillas, la cabeza a la izquierda, etcétera. Bien, pero regresando al grial como un símbolo profundo, el misterio del grial nos proporciona realmente la clave o el secreto de los secretos, como ya hemos mencionado, el arcano solar. Y fue precisamente el venerable maestro Viracocha quien en su novela Rosa Cruz, en el idioma latín, dio a conocer la clave sintética de la castidad real, del arcano solar. Muchos se sintieron defraudados en esos tiempos a no tener la clave máxima de la sabiduría en su propio idioma, pero simplemente bastaba traducir literalmente del latín y entonces se tenía ya el secreto de los siglos en la mano. La clave en cuestión tiene la siguiente traducción: introducir el miembro viril en la vagina de la mujer y retirarlo sin eyacular la entidad del semen. La enseñanza del maestro Viracocha encierra la síntesis muy clara de la sabiduría cósmica, el gran arcano. El medio justo y preciso para conquistar la castidad real es el arcano solar. El arcano solar, el gran arcano, es el medio único para lograr la transmutación del enseminis y despertar a Devi Kundalini. Toda real y verdadera iniciación comienza por el sexo y con el trabajo augusto y silencioso entre hombre y mujer allí en la fároga de los dioses, en el sexo. Ahí vemos concretamente varias representaciones y la clave, el secreto de los secretos, el arcano solar.
Bien, antes de entrar a explicar los 5 valores, decir que habíamos empezado la charla haciendo referencia a lo que es la Gioconda. Bueno, según algunos autores, Leonardo da Vinci lo que representó con la Gioconda es a su propia Divina Madre. Y en la Gioconda, más tranquilamente, si quieren ustedes, cuando la visualicen, verán que en el fondo del cuadro de la Gioconda existe, pues, a la izquierda y a la derecha, dos caminos totalmente distintos. En principio, me gustaría hacer una especie de ejercicio con ustedes para ver si son capaces de averiguar qué dos caminos son los que aparecen en ese cuadro. Y si quieren, lo comentamos pues justamente en la siguiente charla, que también hablaremos sobre, como he comentado, Alberto Utrero como alquimista. Bien, las magníficas y espléndidas obras pictóricas pues, nos proporcionan claves suficientes para poder entender la profundidad del trabajo que se realiza por cualquier iniciado y maestro. Y si queremos realizar ese tipo de trabajo en nosotros y alcanzar el despertar de la conciencia y realizar la gran obra, pues tenemos que vivir necesariamente los valores de transformación íntima, que son los mismos valores de la rosa y la cruz: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría, entendiendo justamente por el valor de la vida, pues lo que venimos hablando a lo largo de todas las charlas y en la charla de hoy, que es el valor de la vida, trabajar con nuestras aguas espermáticas, la transmutación alquímica de la energía sexual. Dicha transmutación reviste 3 modalidades distintas: transmutación unipolar, transmutación bipolar y transmutación integral. La transmutación unipolar es la que se recomienda para personas que todavía no tienen pareja, no pueden trabajar con su compañero o su compañera, y es una magnífica práctica de transmutación en la cual se emplea la visualización, la mantralización, y se visualiza como por los canales Ida y Pingala, tal como vemos aquí, pues sube victoriosa la energía sexual convertida, transmuta en energía crística hasta el destilador del cerebro y desemboca, tal como se ve en la imagen, en el templo corazón, porque es ahí, en el templo corazón, donde se encuentra la esencia, el budata o la conciencia. Y la conciencia se alimenta de energía sexual transmutada. Bien, la segunda transmutación es la transmutación bipolar, la segunda modalidad, me refiero. Y aquí vemos unas parejas cogidas por las manos. Esta práctica todavía no hay unión sexual, sino que las parejas realizan su propia práctica de transmutación unipolar, cogidos por las manos. Pueden estar también espalda con espalda, pueden estar en contacto con las rodillas. En este caso vemos que están en contacto por las manos y se establece una especie de circuito bioelectromagnético entre los dos para que se vaya adecuando sus propias energías. Es una especie de antesala, de preparación para lo que viene mucho más atrás, mucho más adelante, que es el tercer tipo de transmutación, que es la transmutación integral o arcano solar. Ya con el arcano solar sí que hay unión sexual, sí que hay la cópula química, en la cual, pues ese famoso arcano solar, también llamado arcano real, gran arcano, magia sexual, alquimia sexual, tantra blanco, udvareta, yoga. Insisto, hay unión sexual, pero no hay ni orgasmo ni derrame seminal. Hay una magnífica transmutación donde igualmente cada miembro de la pareja realiza pues su propia práctica de transmutación, visualizando cómo la energía sexual sube victoriosa por los canales ida de Pingala, convertida en energía crística hasta el cerebro y hasta el corazón. Bien, el segundo valor es el valor de la muerte. Nos referimos a la muerte mística. Obviamente no a la muerte del cuerpo físico. Nos referimos a la muerte del ego, algo que venimos repitiendo una y otra vez. Obviamente, si queremos concretamente liberarnos del ego, si queremos liberar la conciencia del ego, tenemos que empezar por evitar su manifestación. El ego se alimenta precisamente, se refuerza con su manifestación y también se alimenta de fornicación. Con lo cual, si lo que hacemos es, en vez de fornicar, transmutar, ya de por sí, pues lo que estamos haciendo es dar pues un mazazo al ego, porque este entonces ya no se refuerza. Y si lo que hacemos es impedir su manifestación, entonces poco a poco se irá debilitando y podemos alcanzar el despertar. Una vez que alguien ha despertado conciencia, entonces, si se haya viviendo conforme los méritos del corazón, los 5 valores de la Rosa Cruz, y se encuentra trabajando con el arcano solar, puede tener la posibilidad de despertar en sí mismo eso que es Devi Kundalini. Y con el fuego sagrado encendido ya puede afrontar la eliminación de cada uno de los yoes. Tenemos lo que es explicada
la fase de eliminación de las fases de eliminación de cada uno de los yoes en otra charla que está en nuestro canal y que está entresacada, por supuesto, de los libros del venerable maestro Johansson. Con lo cual, la muerte mística hace u obedece justamente el valor de la muerte a la muerte del ego. Obviamente, en el valor de la libertad tenemos que decir lo siguiente. Cada uno de nosotros, en principio, estamos sometidos a las cadenas del ego y cada uno de nosotros, pues, estamos totalmente sometidos a una especie de hipnosis colectiva, a lo que es al sueño de la conciencia, y eso implica que no sepamos vivir conscientemente de segundo en segundo. Lo que hacemos es vivir una vida rutinaria, mecánica, simplemente cumplir un rol, nacer, morir, pasar por este mundo como si fuéramos una especie de maleta, sin preguntarnos de dónde vamos, de dónde venimos, para qué estamos aquí. Simple y llanamente cumplimos un rol mecánico y no realizamos ninguna acción consciente. Si queremos aprender a vivir conscientemente, tenemos justamente el valor de la libertad. El valor de la libertad empleamos una práctica que es la práctica del IAU. Esa práctica, en principio, consiste o tiene dos columnas torales, el autorrecuerdo y la autoobservación. En un momento dado, mediante el autorrecuerdo, nos autorrecordamos como conciencias quiénes somos, nos preguntamos quiénes somos, pero esto, digamos que más que ser un ejercicio racional, es un sentir. Tenemos que sentirnos como conciencias, identificarnos como conciencias. Y sin perder esa noción de quiénes somos como conciencias, y ya así con la autoobservación, mediante la atención consciente, extendemos nuestra atención consciente mediante la autoobservación hacia lo que estamos haciendo en un momento dado. Eso sería la A de acción. Y sin perder la noción de quiénes somos y de lo que estamos haciendo, con la atención consciente y con la autoobservación, extendemos nuestra atención consciente hacia el lugar en el que nos encontramos. De tal manera que, siendo uno, dividimos nuestra atención en tres y lo que conseguimos hacer es vivir realmente el aquí y el ahora de manera continua. Y ya, de paso, lo que hacemos es liberarnos de la injerencia de la mente. La mente, continuamente lo que está haciendo es proyectar pues lo que son imágenes del pasado, del futuro, miedos, raciocinios, logicismos, y eso lo que hace es someternos e imbuirnos al sueño más profundo. Si conseguimos mediante la práctica de IAU, la práctica de la división de la atención consciente, pues una especie de interponer una especie de muro o de presa de contención para sustraernos de lo que es los tejemanejes de la mente, de todos esos raciocinios, logicismos, pensamientos, etcétera. Entonces, así es como aprendemos realmente a vivir el aquí y el ahora con un continuo IAU, viviendo el valor de la libertad. Y para terminar, valor del amor y el valor de la sabiduría. Mediante el valor del amor, pues tenemos que realmente amar a nuestros prójimos más que a nosotros mismos. Y no hay mayor valor que darles justamente la enseñanza de la rosa y la cruz, que es lo más valioso que tenemos. Realmente nadie avanza en el sendero si pretende abarcar todo el conocimiento para él y no lo comparte con los demás. Tenemos a nuestros vecinos, tenemos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, a nuestros familiares, la posibilidad de participarles de la buena nueva de la enseñanza. Ahora mismo en este Kali Yuga, en este final de ciclo, lo más valioso que puede tener alguien es el conocimiento. No es una bonita casa, no es un bonito automóvil, sino es el conocimiento. Y en este caso, el conocimiento de la Rosa de la Cruz, que es el que nos puede permitir salir del estado en el que nos encontramos y poder liberarnos. Y es lo que tenemos que compartir gratuitamente con los demás. Y por último, el valor de la sabiduría implica hacer la voluntad del Padre. Obviamente, en el estado en el que nos encontramos, no podemos hacer la voluntad del Padre. Lo que hacemos es nuestra propia voluntad. Realmente hacemos lo que queremos. Pero el Padre nos exhorta precisamente al despertar. Porque una vez despiertos, sí que aprenderemos a hacer la voluntad del Padre. Mientras tanto, tenemos que concentrarnos en vivir la enseñanza, pedir fuerza a nuestros divinos padres para que nos ayuden en el sendero, para que nos den sabiduría, para que nos ayuden a seguir adelante, a no dejar la enseñanza, y también hay que pedirles a ellos para realizar todas las prácticas a las cuales tengamos acceso y decidamos hacer día tras día.
y mediante la vivencia de esos 5 valores, e insisto, que son los mismos valores de transformación íntima que se han enseñado en todas las culturas y en todos los tiempos, eh, si alguien realmente vive esos 5 valores, se encamina sin ningún tipo de duda hacia el despertar de la conciencia y hacia su cristificación. Tenemos que dar las gracias precisamente a muchos pintores, a muchos autores que han plasmado simbólicamente justamente esas cuestiones importantes, simbólicas, que son las que justamente pues hoy y en días pasados hemos tratado de exponer y que también nos ayudan a recordar la enseñanza, nos ayudan a ver que la enseñanza de la Rosa y la Cruz está en todo, está en la pintura, está en la arquitectura, está en distintos medios artísticos y estamos totalmente rodeados de la enseñanza, pero no la vemos. Pero tenemos que estar, o tenemos que pasar de estar rodeados de la enseñanza realmente a vivirla para poder ponerla en práctica, que la praxis es lo más importante. Así que nada, quisiera agradecer a todos por haber asistido a la charla. Muchas gracias, amigos, y si alguien tiene alguna pregunta, pues por lo menos intentaremos contestarla. Muchas gracias.